El tema de unidad número 3 se llama herencia. Lo que vamos a tratar de explicar cómo funciona, qué es y los mecanismos que tenemos para poder aprovecharnos de esta característica en los lenguajes de programación, específicamente en Java. Si alguien ya leyó el documento se dará cuenta que hay pues varias definiciones de herencia. Sin embargo, hay puntos claves que nos indican que la herencia nos permite reutilizar código. ¿Qué es esto? Códigos que ya están hechos, que ya funcionan, que ya tenemos bien, los podemos utilizar otra vez sin necesidad de volver a escribirlos completo. Entonces ese es un punto importante. Técnicamente la herencia lo que es generar clases a partir de clases ya existentes. Esa es la definición formal de la herencia. Esto es, imaginemos que yo tengo la clase persona. Yo ya tengo una clase que se llama persona que tiene diferentes características. Tiene nombre, tiene edad, tiene sexo, tiene todo lo que tiene una persona. Y luego yo quisiera crear un estudiante. Creo una clase que se llama estudiante. Pues un estudiante tiene muchas similitudes con personas, es decir, tiene también nombre, tiene también edad, tiene también sexo y todas las características de persona. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que ese estudiante nosotros podamos generar herencia. Lo vamos a hacer a partir de una flechita que nosotros vimos en el diagrama de clases, que se veía más o menos, déjenme poner esta cosa, se veía así. ¿Vale? Entonces, el estudiante traía todas las características de persona. Para saber que la herencia se está haciendo de forma correcta, recuerden que debemos contestar la pregunta de ¿es un? Entonces, ¿un estudiante es una persona? Si la respuesta es sí, entonces estás haciendo bien la herencia, de lo contrario está errónea. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, aquí la clase, no sé, se me ocurre rectángulo, ¿un estudiante es un rectángulo? Pues no, entonces significa No, que la herencia no. no es correcta. La pregunta que debemos hacernos es siempre que nosotros debamos hacer. Ahora, imagínense que tenemos a persona y queremos entonces generar estudiante, pues a través de la herencia traemos todas esas características a estudiante y pues ya estaría. Pero ¿qué pasaría entonces si yo hago, por ejemplo, a lo mejor trabajador? Mm. Entonces tengo un trabajador, ¿verdad? Ahí. eh, y pues obviamente, ¿de qué heredo? ¿De estudiante o de persona? ¿De Si, persona? si yo lo hago Herencia de estudiante, persona. diría que un trabajador es un estudiante y la respuesta sería no. Pero un trabajador No. es una persona y la respuesta va a ser sí. Entonces significa que la herencia correcta que yo debería tener es hacia persona. Entonces esta debería tener una flechita de este lado. Si yo genero otra clase, supongamos que voy a generar otro que se llame, a lo mejor, se me ocurre cajero. Me voy a colocar por aquí. Entonces, un cajero, pues va a tener diferentes características, pero ¿un cajero es una persona? Sí. ¿Un cajero es un Sí. estudiante? No. ¿Un cajero es un trabajador? Sí. Y esto lo que hace es que me va a ir completando todos los elementos de herencia que yo necesito. Entonces, cuando yo creo a cajero, yo ya no necesito volver a definir a la persona ni a las características de trabajador, porque ya las va a incluir de forma automática. Entonces, cuando yo genero cajero, le digo que va a heredar de trabajador. Y hasta ahí le paro. ¿Por qué? Porque trabajador a su vez ya había heredado a persona. Entonces, eso ya nos ayuda para generar toda la línea de trabajo. A partir de esto entonces, pues la herencia nos permite que podamos trabajar o hacer programas mucho más rápidos, mucho más eficientes, mucho más simples, porque ya tomamos todo lo que otra persona hizo o todas las clases que ya estaban hechas para generar nuevos elementos en nuestro programa. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok. No. Entonces voy a pasarme un poquito a código para empezar a trabajar con estos elementos. Voy a abrir NetBeans y voy a generar una clase. Voy a generar la clase persona. Aquí tengo la clase persona, entonces le voy a poner que tiene un nombre y edad.
Ujú. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Voy a generar los getters y los setters para que tenga ahí los elementos. Entonces voy aquí a insertar código, generar getters y setters de los elementos, que me los genere. Ahí está ya. Entonces guardo esta clase. Se supone que esta clase ya está completa. Si hubiera tenido validadores para que no se asigne un nombre erróneo, para que la edad no sea negativa, pues ya está listo. Voy a generar ahora la clase trabajador. Ahora, aquí en la clase trabajador, de acuerdo a lo que yo tengo aquí, un trabajador es una persona. Entonces yo tendría que... Déjame cerrar esto porque me va a estar mandando mensajes. Ahí está. Yo aquí tendría que el trabajador tiene todas las características de persona. Si yo no tuviera herencia, aquí tendría que escribir private, string, nombre. Y luego tener que poner private, int, edad. Y todos los getters y setters que ya tiene persona. Para no hacer esto y hacerlo de una forma más simple, más rápida y más eficiente, se utiliza la palabra reservada extends. Extends me indica herencia. Entonces, este trabajador va a heredar de la clase persona. Y con eso yo ya tengo herencia. Ya tengo esta línea que está aquí. ¿Vale? Entonces, un trabajador es una persona. ¿Qué significa esto? ¿Qué acabo de hacer? Lo que acabo de hacer es, imagínense que hubiera hecho prácticamente un copiar aquí y un pegar aquí, aunque no lo veas. O sea, y aquí el trabajador ya tiene nombre, ya tiene edad, ya tiene todos los get y ya tiene todos los set que tenía persona de forma automática, sin necesidad de volverlos a escribir. Eso es lo bonito de la herencia. En el documento que había mandado la palabra extend ya era como para hacerlo fijo, ¿no? O sea, es como dice ahorita que lo está mandando pero sin necesidad de escribirlo. Sí, ya de forma automática se va a traer todas las características de persona y todos los comportamientos que son métodos y se los va a traer aquí a trabajador. Entonces ya los tienes aquí, aunque no los veas, pero ya están aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, vuelvo a poner aquí el private que está ahí de string nombre, es como si ya estuviera aquí. Ya los puedo utilizar. Ojo, aquí no le voy a poner nada. Está totalmente vacía. Entonces voy a generar una nueva clase test. Voy a poner test herencia. Voy a generar el main. Y voy a generar un objeto de trabajador. Trabajador t igual a new trabajador. Lo que acabo de hacer es generar un objeto de trabajador y vean que cuando yo pongo t punto, ya tengo aquí set edad, set nombre. Si los ven, tengo get edad y get nombre. Estos elementos que estaban aquí, estos fueron definidos no en trabajador, sino en persona. Pero como el trabajador a final de cuentas heredó las características de persona, también los tiene aquí. Ahora, algo importante, ¿qué se hereda? La pregunta es ¿qué se hereda? Lo que vamos a heredar van a ser todos los métodos y todos los atributos. ¿Hasta aquí todo claro? Esto es lo que se va a heredar, todos los métodos y todos los atributos. Ojo, importante. Aquí cuando yo digo que se van a heredar todos los métodos y todos los atributos, se los va a traer a trabajador. Nada más que hay que entender una cosa. ¿Qué pasa cuando los atributos son privados? Recuerda que en persona el atributo está declarado como private. Al ser private solamente se puede utilizar en la clase persona. En la clase trabajador yo no los puedo utilizar. Entonces yo aquí si yo le pongo en algún método, por ejemplo, public, bueno, voy a generar aquí otra característica. Recordemos que el trabajador podría tener, por ejemplo, un salario. Entonces private doble salario y voy a generar un método para obtener el salario, un get. Return salario. Este sería el elemento de salario.
Pero aquí, sin embargo, por ejemplo, ven que este está en verde. Si yo quisiera el nombre, por ejemplo, pongo aquí persona, perdón, persona no, nombre, pues aquí no se pone en verde. Ahora, ojo, aquí se puso en verde, pero me marca un error. ¿Por qué? Porque dice que el elemento, vean la casilla amarilla que aparece ahí, el recuadro amarillo, dice, nombre es una variable privada. Entonces yo no la puedo manejar desde aquí. Porque solamente la puedo manejar en la clase persona. En la clase trabajador no lo puedo utilizar. Persona. ¿Cómo sería para yo poder utilizarlo? Bueno, si yo quiero aquí asignarle el nombre de forma automática en cualquier método, no significa que deba ser en el de getSalario, en cualquier método, entonces yo tendría que utilizar el setNombre, porque este es un método que está declarado como público y entonces se puede utilizar desde cualquier otro lugar. Si en su momento yo lo que necesito es que esta variable manejarla acá de forma como si fuera la de salario, recuerden que hay diferentes modificadores. Entonces en vez de private yo pudiera haber utilizado el modificador protected. Vean que al definir yo aquí protected y guardarlo, en trabajador ya no me marca error. Porque recuerden que la tablita que dice, que habla de los permisos, déjenme abrirlo, aquí está. Hasta el final, si mal no recuerdo, aquí está. Me dice que el modificador de acceso protected me permite utilizar las variables y los elementos declarados en la misma clase, pero también en una subclase. Entonces, al tener una subclase, yo ya puedo definir, entonces vean que ya no me marca error aquí en el nombre. ¿Por qué? Porque la variable fue declarada como protected en lugar de private. Entonces, podemos colocar el modificador protected si y solo si sabemos que va a haber herencia. De lo contrario, no deberías ponerlo. Pero si sabes que la persona puede heredar y es muy probable que vaya a haber herencia, entonces las variables no se definen como private, se definen como protected. ¿Hasta ahí todo claro? Bueno, sí. Me voy a tomar un pequeño tiempo acá para definir entonces dos partes. La clase que nosotros definimos como la clase de la cual nosotros vamos a heredar va a tomar diferentes nombres. Se puede denominar clase base. Se puede definir también como superclase o como clase padre. Esos son los tres nombres que se le va a dar a la clase que sirve como base para generar las demás. Entonces, la clase persona se definiría desde un estudiante como la clase padre, es decir, la clase papá de un estudiante es la clase padre. La superclase de un estudiante sería persona. La clase base de estudiante sería persona. Y la clase resultante que está definida acá abajo, entonces esta va a tener otros nombres. Se va a llamar clase derivada. Se va a llamar también subclase. O se puede llamar clase hija. Esos son los tres nombres que le podemos dar a esta nueva clase que se acaba de generar. Entonces debemos entender los nombres y grabárnoslos, porque luego vamos a tener problemas. En el ejercicio, trabajador aquí en este caso sería la clase hija, persona sería la clase padre, trabajador sería la subclase, persona sería la superclase, trabajador sería la clase derivada, persona sería la clase base. ¿Vale? Esto se va repitiendo porque ahora si nosotros lo vemos desde cajero, pues la clase base, que sería de cajero, sería trabajador. La superclase de cajero sería trabajador. Y la clase padre de cajero sería trabajador, aun cuando trabajador sea una clase derivada de persona. ¿Sale? Entonces, en la clase en la que tú estés, vas a definir entonces que esa es la clase derivada si hubo herencia, pero de la que heredaste se va a llamar clase base, o superclase, o clase padre.
¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí o no? Sí. Va, entonces, aquí, Sí. vuelvo por acá para trabajador. Si el trabajador en su defecto, yo sé que va a heredar, porque ya en el esquema ya lo vi que voy a generar el cajero, entonces yo podría definir esta variable como protected en vez de private. ¿Para qué? Para que me permita utilizarla aquí, pero también me permita utilizarla en la clase derivada, en la clase que se va a generar. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ojo, importante, también viene aquí en las notas. Existe una palabra reservada que se denomina final. ¿Vale? La palabra final tiene diferentes usos y viene ahí. Uno de ellos sería para generar constantes, ya lo habíamos visto. Yo puedo generar una constante al simplemente definirle, por ejemplo, aquí yo le pongo private o público, lo que tú quieras. Final double salario. Eso significa que una vez que yo le asigne el salario ya no se va a mover, ya lo habíamos visto en clase. Pero también tiene más usos. Otro de ellos sería cuando declaro la clase. Si yo declaro en la clase persona, le pongo public final class persona, significa que esta persona ya no puede heredar, ya no puede servir como clase base. De tal forma que todas las que quieran heredar de él les va a marcar error. Lo voy a probar. Entonces, si yo coloco aquí final y lo guardo, en esta clase no tengo error. El error lo voy a tener en la clase trabajador y vean el cuadro amarillo que va a salir. Dice que no puedes tener herencia de la persona porque fue declarada como final. Es decir, la palabra final lo que hace es terminar la herencia. Cuando yo ya quiero que esta sea la última clase y ya no haya más clases derivadas de esta, le tengo que colocar la palabra final y automáticamente ya no se puede generar herencia. Lo viene en el texto y pues coloquialmente se denomina, ¿verdad?, que la clase persona pasa a ser una clase estéril, es decir, ya no puede tener hijos. Entonces la palabra final es muy importante. No vamos a colocarla en todas las clases, vamos a colocarle solamente en aquellas que sepamos que ya no deben tener herencia, que ya no se pueden heredar. Una de las clases que no se pueden heredar, por ejemplo, es string, porque fue declarada como final. Entonces, si yo pongo la clase persona extends string, me va a decir no se puede, porque la clase string es final y no se puede heredar. Entonces, la palabra final juega un rol bastante importante cuando nosotros trabajamos con herencia. Si nosotros queremos que se termine la herencia, que ya nadie más pueda modificar, utilizar estos códigos, entonces van a declararse con la palabra final. Entonces, este elemento de final pues es bastante importante. Si se la pongo aquí estudiante, ya no puedo generar otro tipo de estudiante. Es decir, ya no podría generar estudiante de primaria, estudiante de bachillerato, estudiante de universitario, ya no se podría. Si lo pongo aquí en cajero, ya no podría tener yo un cajero de banco, cajero de supermercado, ya no se podría. Si yo lo pongo aquí en trabajador, ya no podría tener cajeros, ya no podría tener ningún tipo de elemento que dependa o que se vaya a utilizar trabajador como clase base. Entonces, esta palabra final es sumamente importante y solamente la vamos a colocar, vuelvo a repetir, cuando sepamos que la herencia debe terminar. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ok, entonces, esta lo voy a quitar porque realmente pues no ocupo eso, pero sí necesito entonces entender qué es lo que hace final. Entonces la persona ya está completa, el trabajador ya tiene elementos. Si yo quisiera ser cajero, bueno, este nomás es de uso ilustrativo. Si yo quisiera tener a lo mejor aquí la clase cajero, pues le pongo public class cajero, extend trabajador y el cajero ya va a tener por defecto nombre, ya va a tener edad y ya va a tener un salario. Con todo lo que ya conlleve, todos los métodos que hayan ya están definidos y se pueden utilizar. Importante, entonces yo aquí le puse protected, aquí le voy a poner protected para poder utilizar la edad. En trabajador ya le voy a poner como protected porque es parte de lo que definimos que va a haber herencia todavía a cajero. Entonces voy a generar el cajero. Y ahora aquí en cajero le voy a poner extends trabajador, porque esto es un trabajador. De forma automática, entonces dijimos, ya trae todas las características de trabajador, que a su vez ya trae todas las características de
persona. Entonces aquí voy a generar solamente un método para hacer la representación. Public void algo. Déjenme acomodar esto porque le escribí mal. Y si yo aquí pongo nombre igual a José, se vale, no marca error. ¿Por qué no marca error? Porque la variable fue definida con el modificador protected. ¿Vale? Entonces eso nos ayuda bastante. El modificador nos va a ayudar siempre y cuando haya herencia. Ahora, algo importante, me voy a ir por acá en el test de herencia. Ahora, en vez de generar un trabajador, pues voy a generar un método que se llame, perdón, un objeto de tipo cajero. Cajero C igual al new cajero. Vean que no marca error, todo está bien. Entonces le voy a poner C punto y vean que aquí sale edad, sale nombre y sale string. Sale el nombre, sale el salario porque son los que tienen aquí una llavecita, o sea, está protegido. Tiene el método algo, aquí está. Tiene el método getNombre, getEdad, getSalario, aun cuando salario fue de trabajador y nombre es de persona, pues siguen estando en el mismo lugar porque fue la herencia que nosotros hicimos. Y también están los métodos set. Algo interesante que debemos tener en cuenta aquí, ¿sale? Cuando yo defino esto, ¿de dónde salen estos métodos? Por ejemplo, el toString, el método wait, el método equals, pues hay un elemento interesante que hasta ahora vamos a tomar en cuenta. Todas las clases en Java van a tener herencia, todas sin excepción alguna. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que existe una clase padre de todos. Como estos son objetos o van a ser clases, hay una clase que es general para todas y se llama Object. Entonces, esta clase es la clase papá de todos. Entonces, esto significa que de forma automática hay una herencia de cualquier clase que no tenga extends, que no herede a nada. Es decir, como aquí en este caso, por ejemplo, yo tengo a cajero que hereda de trabajador, trabajador que hereda de persona y persona que no hereda de nada. Pues este que no hereda de nada en realidad tiene aquí un extends object de forma automática, al igual que en los constructores. Cuando no hay un constructor se le pone el default, pues aquí cuando no hay herencia se le pone la herencia por default. Entonces todos los objetos que tú crees van a pertenecer al grupo de object. Object es la clase de todos, es la clase padre de todas las clases. En Java así funciona. Eso significa entonces que los demás métodos que yo tengo aquí, cuando le pongo C punto, no pertenecen a ninguna de las conocidas, pero sí pertenecen a object. Es decir, este equals pertenece a object. Y aquí me dice, mire, si le fijan, dice aquí javalang object. Esto pertenece a object porque todas las clases van a pertenecer a este elemento de tipo object. Si yo utilizo el hashcode, dice aquí que es de object. Si yo le doy wait, aquí me dice que es de object. Entonces, de aquí salen todos esos métodos que luego nosotros no sabíamos de dónde salían. Pues salen de la herencia de object. Entonces, object es la clase padre de todos. En este ejercicio que yo estoy haciendo aquí, volvemos a repetir, cajero hereda de trabajador, trabajador hereda de persona y persona hereda de object, de forma automática. Esto de aquí es importante. Entonces, la clase padre de todas las clases se va a llamar object. Porque en Java todo es un objeto. Ahora, veamos algo interesante para acomodar aquí. Tengo una duda. Dígame. ¿Y dónde podemos encontrar esa clase de object? ¿O no se puede visualizar, nada más lo crea automáticamente? ¿O si tiene como algo para poder ver el código? Sí, en todas las clases se puede ver el código y lo puedes ver desde la API. Déjame ver si está por aquí. Le voy a poner aquí API Java. Y aquí en el primer enlace dice Docs Oracle de Java 7. Bueno, está la 8 también por ahí en algún lugar. Y aquí están todas las clases que hay en Java. Todas. ¿Vale? Aquí están todas.
Entonces está la clase string, está la clase integer, está la clase double, está la clase object. Entonces yo aquí le voy a poner buscar object, a ver si está por aquí, file g i j l m, aquí está object. Entonces, cuando yo abro object, aquí está, me dice que es la clase object de JavaLang, y aquí me dice que tiene diferentes métodos, que tiene el método equals, que tiene el método getClass, que tiene el método hashCode, que tiene notify, que tiene wait, que tiene toString. Aquí están los métodos que aparecen allá. No sé si lo alcanzas a ver. Sí. Entonces sí, aquí tú puedes ver cómo está hecho todas las clases. Importante, y esto es una recomendación que yo generalmente le hago a los de fundamentos, ya los de programación orientada a objetos ya no, porque se supone que ya saben, pero si no, entonces se los comparto. Échenle una ojeada a este API. Todo lo que se puede hacer ya está aquí y te está definido, incluso viene con ejemplos. Entonces, por ejemplo, si yo busco la clase string, que es una de las que más utilizamos, aquí me dice cómo crear un string. Me dice, esto se crea así, pero es equivalente a esto, pero también es esto. Me dice cuáles son los constructores que yo tengo para generar un string. Y hay un string vacío, puede ser a partir de un arreglo de bytes, puede ser a partir de un arreglo de caracteres, puede ser a través de un entero, bla, 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 bla. Aquí está. Y luego vienen todos los métodos que hay. Está el charat, está el endWith, para saber si termina con... estamos el format para formatear una cadena. Tenemos, por ejemplo, aquí el index of para buscar una cadena o un elemento, para hacer subcadenas, para sacar el tamaño. Hay muchas cosas que nosotros podemos utilizar aquí. Por ejemplo, está el replace. Aquí le voy a dar clic aquí a replace. Y me dice aquí, mira, aquí hay ejemplos. Tú puedes tener esta cadena, le pones replace E por O, y entonces te va a poner aquí, dice mezquite, pues te va a tener como mosquito, porque te va a poner aquí la O y aquí te va a poner la O. Esto nosotros tendríamos que hacerlo a mano con un ciclo for y cosas por el estilo. Pero si tú ya te diste una vuelta por el API y sabes cómo funciona, pues lo único que tienes que hacer es mandarla a llamar. Entonces, así como está en string todo esto de los elementos que ya están definidos, están todas las clases habidas y por haber de Java, ya están aquí. Si las quieres ver, pues ahí están. Ok, gracias. Ok. Entonces, regresamos a la parte de herencia y voy a explicar algo más. Vean que cajero hereda de trabajador, trabajador de persona y persona de object. Esta herencia, Java y exclusivamente Java utiliza algo que se denomina herencia simple. ¿Qué significa herencia simple? Significa que solamente puedes tener un padre, es decir, cajero solamente puede tener un padre, entonces va a ser trabajador. Trabajador solamente puede tener un padre, entonces va a ser persona. Persona solamente puede tener un padre, que va a ser object. Existen elementos como en otros lenguajes como C++ que utilizan algo que se denomina herencia múltiple. Esto es que un cajero puede heredar de trabajador, pero también puede heredar de estudiante. Eso a mí no me agrada y yo estoy más en el concepto de que Java lo está haciendo bien, porque imagínense que cajero heredara de trabajador y cajero también trabajara estudiante. ¿Por qué? Porque alguien va a decir, bueno, es que hay cajeros que también son estudiantes. Y vamos a decir, sí, pero no son todos. Y eso lo que haría entonces que cajero va a tener todas las características de estudiante, que tiene nombre y edad, pero también tiene todas las de trabajador, que también tiene nombre, edad y salario. Entonces ya se quedó con dos nombres. Y eso no es correcto. Entonces Java, al tratar de corregir esto, lo hace de una forma más elegante, utilizando herencia simple. Si tú quieres que haya un cajero que tenga alguna característica importante de estudiante, pues entonces tendrías que generar otro. Este no podría ser, porque este solamente puede heredar de trabajador. Entonces, la herencia simple nos indica que solamente podemos tener un solo padre. Y eso lo hace Java precisamente para hacer elementos que sean correctos. De lo contrario, también en C++ se puede dar el caso, por ejemplo, de que tengamos una clase que en realidad sea como una mutación, pues, porque
tiene partes de cajero, tiene partes de estudiante, tiene partes de persona, tiene partes de, a lo mejor, de figura geométrica, tiene partes, a lo mejor, de no sé, se me ocurre, de transporte, porque querías 2 o 3 características que tenía esa clase, pero las otras 20 no te servían, pero por flojera, pues la empiezas a heredar. Y lo que terminas teniendo es una clase muy extraña, que no es realmente la clase que tú necesitas, porque no está optimizada. Entonces, eso lo resuelve Java utilizando herencia simple. Entonces, en Java no vamos a tener herencias múltiples, solamente vamos a tener herencia simple. ¿Hasta aquí todo claro? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, sí. Entonces, dentro de este elemento que yo les compartí, pues viene todo eso, ¿no? Que es herencia, la importancia, verificar si la herencia es correcta con la pregunta, la herencia simple y herencia múltiple. Aquí viene simplemente que Java solamente utiliza la herencia simple. ¿Cómo se hace la herencia? Pues el class, nombre de la clase, extends y nombre de la superclase, sin ningún problema. La palabra final, aquí también ya viene para qué es y cómo funciona. Y los modificadores de acceso. Esa sería la primera parte de herencia. No hay dudas, ¿verdad? No. Ok. Vamos a empezar con algo un poquitito más complejo para aprovechar el horario, porque todavía nos quedan como 20 minutos. Entonces, ojo aquí importante. Yo dije que cuando hay herencia se va a traer todos los métodos y todos los atributos, pero en ningún momento dice constructores. ¿Sí lo ven? De hecho. Los constructores no son métodos. Recordemos que los constructores no son métodos. Y al no ser métodos, no se van a heredar. Entonces, los constructores no se heredan. Vamos a tener aquí un pequeño detalle. Me voy a ir a persona. Persona tiene un constructor, ¿cierto o falso? Sí. Cierto, tiene un constructor default, tiene un constructor que por ahí su compañero decía vacío. Pues en realidad más que vacío es el constructor default, el que no recibe parámetros. Trabajador también tiene un constructor que también es el default. Cajero también tiene un constructor que también es el default. Entonces, ojo, ¿qué pasa si persona ya no tiene ese constructor default porque tiene uno que recibe el nombre y que recibe la edad? Entonces lo que voy a tener que hacer aquí, voy a generar aquí el constructor, insertar código, constructor que me reciba los 2 elementos, me voy a generar, ahí está. Cuando yo lo guardo, persona está correcto porque puedo generar objetos de persona. El que está mal sería mi trabajador. Y vean lo que dice el cuadro amarillo. Dice, el constructor en persona no se puede aplicar estos tipos. ¿Por qué? Porque requiere un string, que es el nombre, y un int, que es la edad. Y encuentra uno que no recibe argumentos. O sea, aquí yo estoy tratando de llamar al constructor default de persona y no lo encuentra. Porque ya no existe. Entonces, me va a marcar un error. ¿Qué necesito? Necesito mandar llamar al constructor de persona. Pregunta, ¿cómo lo hago? Bueno, si bien nosotros ya mandábamos llamar constructores a través de la palabra reservada this para hacer referencia a los elementos dentro de esta clase, podemos utilizar la palabra reservada super para acceder a todos los elementos de la clase de la superclase o de la clase padre. Entonces voy a generar aquí el constructor de trabajador. Public trabajador, que debiera recibir el salario, pero también el nombre y también la edad. Entonces le voy a poner aquí string, nombre, dame el nombre del trabajador, dame la edad y dame doble salario. El salario. No, escribí mal. Salario. Ahí está. De tal forma entonces que necesito mandar llamar el constructor de la clase padre. Si yo aquí, recuerden, lo hacía con this para llamar a otro constructor, pues ese constructor no está aquí, está en la clase padre. Entonces voy a necesitar un super. Super hace referencia al constructor de la clase padre. Y el constructor de la clase padre recibe el nombre y recibe la edad. Vean cómo ahora deja de marcarme error. Porque ya estoy mandando llamar al constructor que persona tiene. Tiene uno que recibe nombre, que recibe edad, y yo aquí lo estoy mandando llamar con la palabra reservada super.
Ahora me falta asignar el salario, pues aquí haría un dis.salario igual a salario. ¿Todo bien? Sí. Ahora, ojo, aquí tiene un puntito, ¿verdad? No estoy mandando llamar un constructor, estoy accediendo a este elemento. Entonces, this servía para dos cosas. Uno, para tener la diferencia entre una variable local y una variable del atributo. Y dos, para mandar llamar constructores. Super hace exactamente lo mismo. Si no le pongo punto y le pongo paréntesis, estoy mandando llamar constructor. Si yo quiero utilizar el elemento, porque supongamos, solo supongamos que aquí yo tengo un private string nombre, vean cómo no me marca error y tengo dos variables nombre, una de trabajador y otro de persona. Entonces aquí yo ¿cómo haría esa diferencia? Pues aquí yo lo voy a hacer. Si yo hago super punto nombre, yo me estoy refiriendo no a esta, sino a la que está en la superclase, es decir, a la de persona. Sí. Aquí a José, solamente para hacer la referencia. Entonces, yo no le estoy asignando nada a este, yo le estoy asignando al que está en persona. Pero si yo le pongo aquí this punto, ahora yo no estoy agregándole cosas a persona, le estoy agregando a esta que está aquí. Entonces, this va a hacer referencia al objeto actual, a la clase actual, y super va a hacer referencia a los elementos que estén en la clase padre o en la superclase. ¿Todo bien? Sí. Ok, entonces, ojo, voy a quitar esto, solamente era de uso ilustrativo para ver cómo funcionaba. Ahora, ya no tengo error en trabajador, pero sí tengo error en cajero. ¿Por qué? Lo mismo, ¿no? ¿Qué significa lo mismo? Constructor. El constructor. Ahora voy a poner aquí el elemento. Me va a decir, fíjate que trabajador no se puede porque requiere tres cosas: un nombre, una edad y un salario. Y tú no estás mandando nada. Entonces aquí tendría que colocar otro constructor. Pero ya no el de persona, sino el de trabajador. ¿Todo bien? ¿Sí o no? Sí. Ok, ojo, cuando yo hago aquí un insertar código y le diga que quiero un constructor, de forma automática me pone estos. ¿Por qué? Porque sabe que son los elementos que están en la clase padre, en la clase de persona. Y son los mínimos indispensables que él requiere para que no le marque error. Ahora, yo voy a guardar esto y aquí ya está bien, pero ahora el error lo tengo acá. ¿Por qué error lo tengo aquí ahora? Porque el constructor que yo estoy mandando a llamar es el que no recibe nada. Y él dice que no se puede porque requiere uno que reciba un nombre, una edad y un salario. Entonces ahora lo de que cajero tendría que ponerle, pues ahora sí José, que tiene, no sé, 25 años y que tiene un sueldo de, no sé, 300 pesos diarios. Vean cómo no hay error ya. ¿Puede regresar a la clase de cajero, profe, por favor? Claro que sí, aquí estamos en cajero. Y tenemos el constructor que manda a llamar a super, es decir, al constructor de trabajador, el cual recibe el nombre, la edad y el salario. Y ya si le agregara variables a cajero, ya tendría que ponerlas también ahí, ¿verdad? Dentro exactamente. Si yo aquí, por ejemplo, a cajero tendría que poner a lo mejor private, string, tipo, para saber el tipo de cajero que es. Entonces aquí tendría que poner la parte del salario, el tipo y asignarlo aquí. Pero eso no tendría en el super porque ese sería local. Entonces sería un dis.tipo igual a tipo. Y ya no marca error. Ahora en herencia, perdón, en herencia marca error porque me falta el tipo, lo acabo de agregar. Entonces va a ser tipo, no sé, algún tipo de cajero, cajero bancario. Y ya no marca error. Ahora, ¿qué me hace falta en cajero? Pues me hace falta los getters y los setters. Ojo con los set. Recordemos que los set solamente se van a colocar para aquellos elementos que pueden cambiar después. Es decir, por ejemplo, ¿el nombre de un cajero debería poder cambiarlo? No, entonces eso no debería haber un set. ¿La edad podría cambiarla? Sí. A lo mejor ese sí podría ser un set. ¿El salario podría cambiarlo?
Sí, entonces podría serlo. El tipo sería sí, pero entonces fijan, un set nombre no debería existir, porque eso no tendría por qué cambiar. ¿Sí me voy a entender? Sí. Ok, ahora, ojo, a lo mejor salario tampoco. ¿Por qué? Porque a lo mejor debería haber un incremento salarial o un decremento salarial. Dos métodos diferentes para manejar el salario. Es decir, yo no puedo decir, hoy ganas 3 y mañana ganas 600. Sino que a lo mejor de tu salario base te aumento el 10% o te resto el 15%. Entonces el set como tal ya no debería existir. Debería existir dos métodos para incrementar salario y para decrementar salario. Igual la edad. A lo mejor la edad no debería ser un set. Debería haber un método que se llame cumplir años. Y entonces cada que yo mande cumplir años, pues se le agrega 1. Y no tendría por qué decirle hoy tienes 3 y mañana tienes 20 y luego después te regreso a 18. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener en cuenta los elementos que podrían utilizarse como set. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bueno, hay muchas cosas más de herencia, pero no los quiero saturar, necesito que los digieran y les voy a dejar algunos ejercicios de estos para que vayan más o menos revisando cómo se va a llamar el constructor, quién hereda de quién, cómo generar el objeto, que no nos marque error, para empezar a trabajar con herencia. Después vamos a empezar a trabajar con elementos un poquito más avanzados, pero creo que se entiende lo que quiero definir en herencia. Y creo que con esta información que les acabo de dar, más la que ustedes leyeron, creo que pueden completar bien su cuadro, su mapa mental.